Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches aquí en Europa. Saludos muy cordiales a todas las personas que nos acompañan, están conectadas con nosotros de cualquier parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el agrado de presentar a Andrés Durán, periodista, investigador. El tema que nos trae hoy es gobierno del Ecuador, persecución, represión e inseguridad. Gracias por seguirnos, gracias por compartir con nosotros nuestro mensaje en las diferentes plataformas. Mi nombre es Edmundo Albornoz y los saludo desde Estocolmo, Suecia. Sean todas, todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos con Andrés Durán, periodista, investigador, quien tiene un largo recorrido académico. Ha estado vinculado a instituciones como la Universidad de Santiago de Chile y el Liceo Politécnico Andes. Ha trabajado con temas relacionados con la enseñanza en la gramática de la formación docente. Sus estudios han sido publicados en revistas científicas como Sofía Austral, Castalia, Revista de Psicología de la Academia. Se ha enfocado en áreas como semiótica cultural, psicología comunitaria y pedagogía en lenguaje. Andrés Durán, conocido también como el chochólogo por su programa, es un periodista e investigador ecuatoriano que ha trabajado en los medios digitales y ha realizado investigaciones sobre temas sensibles como el narcotráfico y la corrupción. En marzo del 2025 abandonó el Ecuador tras recibir amenazas de muerte relacionadas con sus investigaciones sobre presuntos vínculos de la familia del presidente Daniel Noboa con el tráfico de drogas. Andrés Durán ha denunciado la falta de protección por parte del Estado y además su expulsión del sistema de víctimas y testigos. A pesar de los riesgos, ha declarado que seguirá ejerciendo el periodismo y tomando medidas legales para protegerse. Enlace Latinoamericano Europeo le da la más cordial bienvenida a Andrés Durán, estimado chochólogo. eh, Tome su micrófono, es suyo el micrófono. Bueno, primero que nada, mil disculpas. Quiero aprovechar el espacio y el momento para pedirles disculpas por lo que sucedió el día martes y mil disculpas nuevamente por la demora. Lamentablemente las circunstancias por las que estoy atravesando en este momento complican bastante los horarios y complican bastante, digamos, las responsabilidades. Sin embargo, quiero pedirles disculpa. Hago el mea culpa por haberles quedado mal el día martes pues el retraso de este día. Sinceramente les pido que me disculpen. Dicho esto, ha sido un poco complejo por las circunstancias que estamos enfrentando, sobre todo en el plano administrativo hay muchas cosas que resolver para poder facilitar pues los procesos de asilo y demás. Eh, Nada más que gratitud con todos ustedes. Gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes, a la audiencia, a la gente aquí presente, al Enlace Latinoamericano Europeo, por la invitación. Y perdón el atrevimiento, solo una precisión. Yo soy periodista, soy comunicador social de la Universidad Nacional de La Plata y soy maestro de investigación en sociología política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, Ecuador, publicado en la Universidad de Chile. Así que tengo que precisar eso en honor pues al cumplimiento, ¿no? del perfil. Vayan a difundir que por ahí soy responsable de un artículo que realmente no me pertenece y no me corresponde, entonces no quisiera después que me acusen como a ley de impericia de haber hecho plagio. Eh, Así que si gustan pueden ir a ver. Yo tengo una investigación publicada en la revista de la Universidad de Chile eh, que tiene que ver justamente con el paro nacional de octubre. Bueno, dicho esto, lo que nos convoca a este espacio y a este conversatorio. Yo quisiera decirles con absoluta claridad, creo que una de las características principales de este personaje que se dirige a todos ustedes
es pues la transparencia y una clara lucha por la verdad en el Ecuador. Quiero decirles que lamentablemente el Ecuador en este preciso momento está absolutamente secuestrado. Aquí yo no quiero dar vueltas, no quiero utilizar medias tintas, no quiero decir que estamos atravesando por un grave problema de seguridad, no quiero decirles tampoco que es una guerra de baja intensidad, tampoco quiero subirme al discurso oficialista que dice que es un enfrentamiento entre bandas delictivas. No quiero mentir, quiero más bien poner la gran tesis por delante como para que logremos dimensionar el problema en el que está envuelto el país. El Ecuador está secuestrado. ¿Y por qué digo que el Ecuador está secuestrado? Porque básicamente el país, las instituciones públicas, privadas, las dinámicas políticas o sociopolíticas han generado una nueva red, un nuevo sistema, una nueva estructura con una agenda propia. Y esa agenda propia corresponde a las dinámicas económicas y hasta clientelares del crimen organizado en el país. ¿Qué quiero decir con esto? El caso Novoa Trading no es una investigación que se realizó de la noche a la mañana. El caso Novoa Trading que yo publiqué, que yo investigué y que se ha difundido en varios medios de comunicación a nivel internacional, fue un caso que lleva cerca de 2 años de investigación. Logró conseguir los expedientes, pero no solo los expedientes. Costó lograr conseguir una comprensión de lo que sucedía en el sector bananero del país. Costó también comprender la dinámica del giro de negocio de la venta del banano, la dinámica institucional de la UIPA, el CRAG, el GEMA de la Policía Nacional. Costó comprender lo que sucedía en las calles con el tráfico de la cocaína. Y sobre todo, algo de lo que nadie habla en el Ecuador. ¿Cuál es el rol del sector privado y financiero en esta dinámica del crimen organizado en el país? Ah, no, es que el Ecuador se parece a la Colombia de los años 80. Ah, no, es que el Ecuador se parece al México de los años 2000 en adelante. Yo siempre he discrepado con ese concepto y con esa caracterización o con esa analogía de lo que está sucediendo en el país. Siempre. Y por una simple razón. El Ecuador ofrece una mejor ventaja que Colombia y México a la proliferación del crimen organizado. Uno, el abandono de sus fronteras. El abandono absoluto de sus fronteras. Les invito y miren, yo atravesé por esto. Desen una vuelta por Rumichaca. Desen una vuelta por Mataje. Desen una vuelta por Macará. Desen una vuelta por el Putumayo. Y van a ver horrores y barbaridades. Ausencia de la fuerza pública, redes y vínculos entre fuerzas militares, policiales con el crimen organizado, falta de inversión, abandono absoluto de las instituciones públicas, no existe registro civil, no existe salud, no existe educación, es decir, la tierra de nadie. ¿Qué otra bondad ofrece? Un territorio mucho más compacto y más pequeño que el caso colombiano y mexicano. ¿Qué implica esto? Que los tiempos de traslado se reducen de manera considerable. Entonces, a mí ya no me cuesta tanto, ¿sí?, sacar del departamento de Nariño en Colombia, ¿sí?, hacia el puerto de Buenaventura, 30 toneladas de cocaína, 20 toneladas de cocaína, 2 toneladas de cocaína, 1 tonelada de cocaína. Ya no me cuesta tanto en cuanto a la movilización de ese producto. Mejor lo mando a Sucumbíos. Mejor lo mando a Mataje. Y tengo la costa del Pacífico que es de mayor o mejor acceso
para la salida del producto. Porque tienes puertos absolutamente privados, 12 puertos absolutamente privados, muchos de ellos manejados por la familia Noboa, y además una institución pública y Policía Nacional al servicio del crimen organizado. Entonces la WIPA, el CRAG, el GEMA, que son instituciones que se encargan de prevenir y ser equipos tácticos y estratégicos en el combate al narcotráfico, hoy por hoy están trabajando con el narcotráfico. Entonces te dicen qué cargamentos salen, qué cargamentos no salen, cómo se da la salida, de qué manera, cómo se elige a qué contenedor y de manera discrecional yo hago el perfilamiento o hago la búsqueda o reviso si está contaminado o no. Entonces, estos tres factores son importantísimos, ¿no? Abandono de fronteras, reducción de la capacidad institucional del Estado y un territorio mucho más compacto para que el crimen organizado pueda expandirse. Ya no tienes que controlar, me invento, 10.000 kilómetros cuadrados, ya no tienes que controlar 5.000 kilómetros cuadrados. Es un territorio mucho más compacto, mucho más sencillo. Entonces, la cocaína llega a Sucumbíos, se encaleta en los ríos y se prepara el material para que salga en Guayas. Y muchas veces también, cuando está en tiempos de espera o el cargamento en espera, es encaletado en la ciudad de Durán. De todo esto, eh, de estas bondades que ofrece el Ecuador, hay otra que también es muy interesante, muy importante y fundamental para el crimen organizado. Y es la que no se combate y que no se discute y que no se debate y que la política y los políticos lo siguen ocultando como la verdadera razón de la violencia en el país, que es el lavado de activos. En el Ecuador, según los cálculos presentados por el embajador de Italia en el Ecuador, se lava cerca del 30% del PIB nacional, entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. Entonces uno se dice, ¿y cómo hacen para lavar tanta plata sin que sea detectada? Primero, el secuestro de la institucionalidad pública. Ya no tienes WAFE, ya no tienes unidad de análisis financiero, ya no tienes la Dirección Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, ya no tienes la Subdirección de Inteligencia Financiera del Servicio de Rentas Internas, ya no tienes la Unidad Antilavado de la Policía Nacional, ya no tienes la Central de Inteligencia Estratégica, el CIES, antes conocida como SINAIN, porque toda esa institucionalidad está al servicio del interés político de turno. Y la principal política pública del gobierno de turno es la persecución. Entonces, como toda esa institucionalidad opera alrededor de las dinámicas políticas del gobierno de turno, la seguridad queda completamente eh, al servicio de las dinámicas criminales. Y fíjense ustedes que hay mucha información que yo no he logrado publicar porque, sin lugar a dudas, si lo termino haciendo, las consecuencias hacia la familia van a ser eh, complicadas. La vida, la integridad física mía y de mis familiares corre peligro. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando se dio la oportunidad de ser candidato a la Asamblea Nacional, y esto yo lo he dicho públicamente, y si se quiere, hasta en términos periodísticos, comunicacionales y académicos, yo realicé inmersión como método de reconstrucción del caso. Es decir, he tenido que vivir en carne propia la persecución y la judicialización política para poder explicar lo que eso implica. Eh, y yo termino aceptando esa candidatura por una salida institucional. Porque frente al acoso, frente a las denuncias, frente a las amenazas, frente a la judicialización, frente a que narcos, esto es inédito en el país y qué pena que no exista mucho periodismo riguroso en el Ecuador que pueda investigar aquello, pero esto es inédito. Soy el único ecuatoriano que ha sido denunciado por narcotraficantes.
Soy el único periodista, perdón, que ha sido denunciado por narcotraficantes, los hermanitos que operan en la provincia de Los Ríos, facilitadores de alias Fito. Entonces, frente a esta situación, yo tomo la decisión de incursionar como candidato a la Asamblea Nacional para ver si se logra ingresar al territorio legislativo y facilitar también estas discusiones con conocimiento de causa y mucha documentación, para ver si podemos golpear al menos el corazón financiero de las mafias y de esa forma reducir los niveles de violencia y conflictividad que vive en el país. Y propuse una de las reformas a la ley orgánica para prevención y erradicación del lavado de activos en el Ecuador, comprendiendo que ahí están metidos jueces, fiscales, banqueros, políticos, autoridades provinciales, autoridades asambleístas, y hay redes criminales. Entonces yo he tomado como, digamos, un consejo para las personas digamos, quieren incursionar a la investigación o al periodismo de investigación es siempre duden del metarrelato, siempre duden del gran relato institucional. O sea, cuando Lady Diana Salazar Méndez dice que ya tiene prácticamente a los responsables materiales del asesinato de Villavicencio, dude. Cuando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dice que fueron realmente los asesinos de los 11 militares, esta guerrilla colombiana, duden, duden. Cuando el presidente de la República dice que su principal aliado para la adquisición de armamento o de armas, balas, chalecos, municiones, implementos para combatir al crimen organizado es Israel, duden. Duden y sospechen además, porque créanme que ahí hay unos negociados poderosos. Y así hemos logrado también identificar muchas irregularidades dentro de las instituciones de seguridad pública del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, etcétera. Y es por eso que yo, frente a este panorama donde tenemos al país más violento de América Latina y que su descomposición se dio apenas en 5 años, ¿sí? A su vez, con una descomposición de la clase política. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces esa dinámica política está en función de la utilización o la instrumentalización del aparato jurídico. Lo que ya estamos viendo que sucede, por ejemplo, con la RC, ¿ya? Y con algunos dirigentes. A eso un entramado de redes muy extrañas que existen dentro del crimen organizado, donde Pepito le vende a Juanito, Juanito le vendió a Óscar, Óscar a José, y así sucesivamente, y termina siendo una red de no acabar. Y con una débil institucionalidad pública que facilita las operaciones criminales en el país. Frente a todo este panorama, yo tengo un solo pronóstico. El Ecuador va a empeorar su situación de seguridad. La minería ilegal va a dar muchas más noticias en los próximos días. En Carchi, en Imbabura, Buenos Aires, Picalquí, ya tuvimos el Alto Punino y algunas zonas a las que se les ha entregado licencias de actividad minera sin cumplir con los requisitos. ¿Por qué? Porque son grandes empresas fachada y grandes actividades fachada para que el dinero del crimen organizado y del narcotráfico genere una licuefacción e ingrese al sistema financiero nacional. Entonces nadie lamentablemente quiere hablar de estos temas, porque eso implica jugarse el pellejo.
Les voy a contar algo que no le he dicho ni siquiera públicamente, pero digo, a mí me interesa que esto anecdótico quede en las personas con la intención de que vayamos analizando nuevas formas de organización. Porque la única vía que yo estoy, digamos, avisorando es la vía internacional. Frente al secuestro absoluto del país, la vía internacional. Tú eres un alcalde probo que quieres hacer las cosas bien, el día de mañana te judicializan, te allanan, te forjan pruebas, te forjan casos y listo. Acabó tu carrera o tus ganas de servir. Tú eres un periodista que quiere hablar la verdad, el día de mañana te acosan, te forjan pruebas, te hacen campañas de desinformación, de difamación, te abren casos, te censuran, te botan amenazas, te intentan contratar gatilleros, etcétera. Se acabó. Entonces, cualquier ciudadano o cualquier militar o policía que intente irse contra el sistema institucional en este momento y que violente el espíritu de cuerpo de estas instituciones, pasa exactamente lo mismo. Y esto que les quiero contar da muestra de aquello. Dos de mis fuentes de las Fuerzas Armadas, especialmente de inteligencia militar, hace un día atrás me informaron que tienen mucho miedo de que les obliguen a caer nuevamente en una emboscada, como lo que sucedió en el Alto Puní. Porque el grado de contaminación que tiene la institución militar y policial no es al nivel de cabos, de sargentos, de subtenientes. Y porque lamentablemente si tú dices algo al respecto, pueden terminar vendiendo información tuya y de tu familia para que te conviertas en un objetivo del crimen organizado. Tomando en cuenta que el propio presidente... Entonces, queridos compas, esa es, digamos, un poco la explicación. Perdón, yo ya me fui de largo y me despapallé. Espero no haber sido aburrido, pero esa es un poco la situación que está atravesando el país en materia de seguridad. Ese es un poco el contexto que estamos viviendo, las personas que hemos alzado la voz, hemos intentado investigar. Y es a tal punto, miren, quiero ser infidente, esto tampoco lo he dicho, a tal punto el grado de persecución que incluso nos meten a periodistas en un listado con una supuesta alerta migratoria. Es realmente increíble. Yo estaba en ese listado, estaba también el Orlando Pérez, estaba también el Omar Jaén, tres periodistas en un listado. Y adicionalmente a esto, eh, pues bueno, he sido denunciado por el presunto delito de divulgación de información restringida. Y esto es simpático, ¿no? Porque para mí, lo que es verdad, para el gobierno es información restringida. Para lo que, para la verdad que debería ser verdad para la ciudadanía, para el gobierno es información restringida. Entonces, yo les invito a que reflexionemos aquello, pero que también pasemos a una práctica. ¿Qué podemos hacer a nivel internacional para que siga ejerciéndose la presión correspondiente y que demos cuenta que lamentablemente a la persona que tenemos sentada en Carondelet es un sujeto que sufre de sociopatía institucionalizada y que es un peligro y una amenaza latente para todos los ecuatorianos, no solo para los que comulgan con él, no solo para, perdón, para los que confrontan sus ideas con él, sino también para los que comulgan con él. Y van a ver, van a ver.
Gracias. Buenas noches en Alemania, en Europa. Buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación de este conversatorio. Hoy estamos con el periodista de investigación Andrés Durán y damos inicio a la ronda de preguntas. Le recordamos que el tema de este conversatorio es el gobierno de Ecuador, persecución, represión e inseguridad. Y hablando de de esos tres aspectos, persecución, represión e inseguridad, ¿qué tan conectados entre sí están estas tres categorías que se está viviendo en Ecuador, ¿no? Se está viviendo una represión que a veces no la ve la gente por la inseguridad, por la zozobra de vivir eh, escondiéndose prácticamente. Hay casas que están enrejadas totalmente. La gente no sale a la calle, tiene miedo. ¿Cómo se vincula esto con la persecución que están sufriendo algunas personas, entre las que te encuentras tú, Andrés, como periodista? Mencionaste también a dos periodistas más que también estuvieron en una lista que se hizo conocida en parte. Em, ¿Cómo se vincula esto con la inseguridad? Bueno, perdón, quería decirles algo al respecto de esto que se me había ido la idea. Em, que es tan grave el tema de la persecución que incluso organismos con los que yo no coincido ni ideológica ni políticamente han emitido su respaldo, como es el caso de Periodistas Sin Frontera. Mientras que en Ecuador los organismos que supuestamente tienen que defender los derechos de los periodistas, de los comunicadores, no han emitido absolutamente un comunicado. Yo quiero decir aquí en este espacio, yo con La Posta, con Anderson Boscan, con algunos colegas, sostuve mis diferencias y las sigo sosteniendo. Pero en el caso de Anderson Boscan y Mónica Velázquez, fueron solidarios frente a lo que yo estaba viviendo. Eh, y a mí este comportamiento me parece interesante, lo saludo y lo valoro muchísimo por una simple razón, porque en medio de una polarización, en medio de una diferencia, en medio de un antagonismo, si se quiere, se logró establecer que ambos hemos sido víctimas de esta persecución, tanto ellos como mi persona. Y qué lamentable que esa descomposición institucional nos haya terminado pasando factura. Como ya lo mencionaron en el preludio de este espacio, a mí me terminaron hasta expulsando del sistema de protección de víctimas y testigos. Nunca hicieron un informe para elevar mi nivel de riesgo en el Ecuador. Me expulsan del sistema de protección de víctimas y testigos 2 días antes del sufragio de la primera vuelta electoral. ¿Y el argumento cuál fue? Que yo incumplí el reglamento sustitutivo del SPAP. ¿Saben lo que quiso de primera entrada? Y siempre pretendió el sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado, hacer espionaje. Ellos lo que querían identificar es con quién me reúno, cuáles son mis fuentes, quién me facilita la información, con quién estoy hablando, si tengo contactos por acá, por allá. Eso es lo que pretendían. Cuando yo fui funcionario público y laboré como asesor legislativo en la Asamblea Nacional, eh, incluso me iban a visitar a la Asamblea. Yo había dado informes y varias veces se llevaron partes policiales en los que yo decía, motorizado, ahora tal, visitó la zona que queda en mi domicilio, hizo una recopilación fotográfica, grabó videos, tengo estos mensajes que me llegan a mi teléfono celular, tengo esta llamada telefónica, facilito el número. Presenté 3 denuncias en total por el presunto delito de intimidación y nunca elevaron mi nivel de riesgo. Estuve con un nivel de riesgo elevado al inicio cuando ingresé al sistema y después simplemente decidieron bajar mi nivel de riesgo y recategorizarme. Me quitaron mi escolta. Bueno, si a eso se le puede llamar escolta, ¿no? Porque
Era una persona un poquito más pequeña que yo y, y más crecidito a lo ancho que a lo largo. Entonces yo decía, bueno, acá pasa una de dos. O le pelan a él primero o nos terminan pelando los dos. Entonces fue bastante complejo. Y, y les digo, o sea, frente a toda esta situación, ya esta persecución política que existe en el país, ya está a este secuestro del Estado ecuatoriano, porque es un secuestro. Ahora ya no tiene contrapeso. El presidente de la República se le acabó el contrapeso. O sea, ahora tiene la vía absolutamente abierta para hacer lo que le dé la gana. Y es muy simpático porque yo a veces veo ciertos comentarios de muchos colegas que se dedican al oficio del periodismo. Eh, y el día de ayer veía a un colega, ¿no? que ponía o que publicaba y decía en el 2013 pasó exactamente lo mismo. Creo que era Fabricio Vela. 2013 pasó exactamente lo mismo. Y yo me sorprendía. Digo, bueno, ya es una persona adulta, mayor, ya tiene sus años, tiene su trayectoria dentro del periodismo. ¿Cómo puede hacer aseveraciones y afirmaciones tan grotescas, tan carentes de rigor, tan falta de verdad, tanta falta de verdad? Por una simple razón, pues. Comparan lo que está sucediendo con el año 2013 algunos medios de comunicación y algunos colegas. No tiene punto de comparación. No es lo mismo ganar hegemonía en la dinámica institucional con el voto y el apoyo electoral a ganar hegemonía con la extorsión, pues. Hasta, miren, si quieren me pongo sociólogo, hasta desde la lógica weberiana, el liderazgo claro de Noboa es patrimonialista. El liderazgo claro de Correa fue carismático. O sea, es una forma de consenso completamente diferente y distinta. El uno lo hizo a través del consenso y el otro lo hizo a través de la extorsión. El uno persuadió a las masas dándole un horizonte utópico para obligarlas a caminar. El otro te pone una pistola. O sea, eso es democracia. No lo es. Y hay algunos despistados gaznápiros que han dicho que el 2013 es muy similar a lo que está sucediendo con el Ecuador el día de hoy. Desde ningún punto, hasta ver, si lo quieres ver desde la lógica institucional, el método de cálculo para la elección de escaños fue igual, no fue igual. Hay algunos que entran, pero por gracia y obra del Espíritu Santo a la Asamblea Nacional. Dentro del RC como fuera del RC también. Hay que ser honestos en eso. Y hay otros que evidentemente son el vivo ejemplo del arrastre. Y uno de ellos ayer ya estaba cansado con un día de trabajo. El señor Serrano dijo que ya no aguantaba más, que estaba cansado de trabajar y recién había comenzado a trabajar ayer. Entonces, digo, la situación del país es compleja, es una situación muy polimorfa, una complejidad polimorfa, tiene diferentes frentes aristas. Y lo único que va quedando en el camino es la autoorganización. Si no existe autoorganización, lamentablemente estamos condenados a que esto se institucionalice y tener un país muy similar a lo que fue Somalia o alguno del África subsahariana. ¿Sí? No sé si por ahí respondí la pregunta o si me embalé y hablé de tonteras, disculparán. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta desde Alemania, del sur de Alemania. Tania Delgado, por favor, su micrófono. Micrófono. Por favor, habiliten el micrófono Ya a Tania está, Delgado. Ya. ya está. Muchísimas gracias. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí presente. Yo tengo una pregunta referente
o sea, desde el punto de vista sociológico, tú eres también sociólogo, ¿cómo podría intentar romper este relato de odio que se ha instaurado en el país, ¿no? Porque es increíble que con tanta corrupción, con tantos hechos reales, visibles, es realmente increíble que siga teniendo una votación tan alta. Yo estoy convencida de que hubo fraude, pero de todas maneras sí tiene una votación bastante fuerte un gobierno como el de Noboa. Yo no lo logro entender porque la realidad nos revienta en la cara. O sea, estamos viendo hechos reales, o sea, cosas tangibles, crímenes terribles como los 4 niños de las Malvinas y se ha instaurado ese relato que no se logra romper. Yo esto no lo entiendo. ¿Tú no nos podías dar algo de luces de qué podríamos hacer para intentar romper esto o por lo menos tratar de explicar a qué se debe un relato tan fuerte? Muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Tani, te mando un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, gracias por la solidaridad, gracias por la amistad, Tani, gracias por todo el apoyo que me has brindado en estos momentos difíciles. ¿Qué les puedo decir al respecto de esto? Yo creo que hay una idea fundamental, ¿no? Y es que en estos últimos años hemos vivido el vaciamiento de la política. Y cuando digo el vaciamiento de la política, en una síntesis muy corta, es menos es más. No es tanto contenido, sino es más apariencia, que es lo que se ha vendido en redes sociales de manera sistemática. Pasó desde el año y sigue pasando desde el año 2021, que se vendió en el contexto electoral de Guillermo Lasso, pues los zapatitos rojos. Pasó en el año 2017 con el enfrentamiento entre Moreno y Lasso. ¿Qué pasó con ese contexto? Se logró, digamos, consolidar una matriz de pensamiento que hablaba acerca de la libertad, no a la dictadura, sí a la posibilidad de tener libertad, democracia, no al autoritarismo, y una serie de eufemismos que se construyeron en el camino, que de alguna forma el proceso político de la Revolución Ciudadana no logró desmitificar, desmantelar y contrarrestar. 2021, con todo el proceso de persecución política, de instrumentalización jurídica, etcétera, 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 en ese proceso llega el cauce de las fuerzas políticas en el año 2019 cuando se presenta el gran estallido social de octubre de 2019. Y en ese gran estallido social convergen las diferentes fuerzas políticas. Converge el movimiento campesino de Cotopaxi, el MIC, del cual es y fue dirigente Leonidas Issa. Converge la propia CONAIE, convergen los barrios populares de la ciudad de Quito, convergen los barrios y las ciudades empobrecidas del resto de Ecuador, y converge una clase media que estaba en desacuerdo con las que era la eliminación del subsidio a los combustibles. Entonces, en ese proceso de convergencia, ¿qué sucedió? Se planteó la unidad como parte de un acuerdo político, programático, que ayude a empujar una matriz de pensamiento que nos permita combatir los grandes relatos, etcétera, etcétera, etcétera. No, no sucedió. Y lamentablemente, la Revolución Ciudadana entiende el acuerdo político en tiempos electorales, entiende la unidad en tiempos electorales, ¿sí? Y esto es un problema, porque la unidad no tiene que ser fraguada en tiempos electorales, la unidad tiene que ser una construcción social en sí misma. Y cuando yo hablo de unidad, no hablo solo de disputar espacios institucionales, sino sobre todo disputar espacios culturales y societales, que es ahí donde se genera el sentido de las cosas. Entonces, ¿dónde se genera ese sentido de las cosas? En la escuela, en los barrios, en las comunas, en una serie de espacios. De ahí en adelante, el
pues la oferta que tiene la derecha, aunque a mí no me gusta llamar la derecha, sino el representante de la necropolítica, es decir, la política de la muerte, es más simple, ¿sí? Y no tiene tantas vueltas que dar, porque ya los instrumentos que ellos tienen están a la mano. Redes sociales que las manejan desde arriba. Censura, lo que se dice y lo que se case está administrado en las redes sociales. Grandes medios de comunicación que corresponden a las familias que están auspiciando las candidaturas o financiando las candidaturas de algunos políticos que expresan esa tendencia. Entonces, para ellos es más fácil construir el sentido. Y tomando en consideración que quieras o no, si hay un sentido de pertenencia en este país que es histórico y que nunca se ha logrado desmantelar, ¿ya? Que es la animadversión que tenemos con el ser ecuatorianos, la animadversión que tenemos con la preferencia de sacar adelante a nuestro país, de generar producto nacional, de generar valor agregado, de generar procesos de industrialización, prostitución, importaciones, de generar empresa, de pagar impuestos, de sentirnos orgullosos de nuestra diversidad e interculturalidad. Eso, desde la espiritualidad burguesa, es visto como un problema, ¿ya? Y esa conducta ha tenido un carácter muy reproductivo dentro del tejido de la sociedad. Tenemos una cultura arribista, ¿no? Tenemos una cultura esnovista. Prefieren ir a Disney World que conocer nuestras Islas Galápagos. Prefieren ir a Miami que perderse en el Tiputini, ¿ya? O sea, no hemos logrado establecer un horizonte utópico eh, y realmente generar un consenso y una hegemonía cultural para disputar el significado de las cosas. Y eso solo se activa en tiempos de elecciones. Entonces tuvimos a una Luisa ahí bailando con el sombriel y que perrea y que no sé qué, que no sé cuánto. A un Leonidas Issa que se sumó por allá en Chimborazo y que dicho sea de paso, la que se termina sumando a ese acuerdo en Chimborazo hoy es vicepresidenta de Novoa en la Asamblea Nacional. Tan simpático esto. No tienes mecanismos de filtración de cuadros para ver quiénes están comprometidos, quiénes no. No tienes un think tank. Esto, por ejemplo, lo tiene Gran Bretaña, el Reino Unido. El Partido Conservador inglés tiene un tanque de pensamiento que les permite pensarse de aquí a 20 años cuáles van a ser los grandes acuerdos políticos, programáticos, de desarrollo de los ingleses. Nosotros no tenemos un tanque de pensamiento. Entonces, hay tantas fallas dentro de esa dinámica de la unidad que tienen que ser corregidas y que han generado, digamos, y que han sido muy bien disuadidas por toda la hegemonía comunicacional, cultural, cinemática, digital que tiene la oligarquía, la derecha, la necropolítica, los grupos empresariales, el crimen organizado, etcétera. Entonces, yo identificaría que ahí hay un problema, y un problema grave que es la falta de comprensión de las dinámicas sociales, culturales y políticas en los diferentes espacios. Voy a poner un ejemplo que quizá nos ayude a comprender mejor esta situación. Yo siempre digo que el Ecuador es la sumatoria de sus parroquias, a pesar de que somos un pueblito infeliz de 17 millones de habitantes, ¿no? En un espacio absolutamente reducido. Las dinámicas carchenses no son las mismas a las dinámicas lojanas, las dinámicas guayacas no son las mismas a las dinámicas quiteñas. ¿Cómo votan los quiteños? No votan como votaron los guayacos. ¿Cómo votan los ambateños? Definitivamente no votan los manabitas. Entonces es una cosa bastante extraña. Y el gran desafío está en generar un espíritu unitario, en generar una causa nacional. Yo presiento que la gran causa nacional que tenemos hoy por hoy frente a nuestras narices es luchar contra las mafias, recuperar la paz social. Y para eso también tenemos que caer en una lógica de quién es realmente el enemigo. Hacer lo que ellos han hecho. ¿Quién realmente es el enemigo?
el narcotráfico. ¿Y quién es el narcotráfico? Novoa, los militares, los policías. ¿Y cómo debilitamos a ellos? Entendiendo cuáles son las dinámicas de la tropa. ¿Por qué? Porque son 7 veces, 8 veces más que los oficiales. ¿Y cómo construimos con la verdad? Entonces yo siento que, por ejemplo, ¿qué pasa con el caso de la Revolución Ciudadana? Ayer ya salió Marcela Guiñaga a decir que es una oveja negra, ¿no es cierto? Hay otros que en cambio se han puesto el trabajo al hombro de seguir sosteniendo que esto es un fraude, con lo cual yo coincido absolutamente, es fraude desde el día uno. Y que esos que están cargando la bandera del fraude están en absoluta soledad. Hay otros por ahí que están enfrentando a la judicialización, el caso de Lisa, de Leonidas Issa. Hay otros por acá que están detenidos y presos. Y hay otros por allá que están exiliados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unir todas esas causas. El Ecuador no es la sumatoria de sus parroquias. Y ayer una persona me increpaba cuando yo explicaba esto en mi programa, decía, pero es que Marcela hace algo, hace eso porque si no el gobierno le aprieta y no tiene la posibilidad de destinar recursos. Es que el Ecuador no es la sumatoria de las parroquias. Lamentablemente las condiciones políticas y sociales que estamos viviendo requieren hoy por hoy de mártires, de personas que realmente se la quieran jugar. Porque si usted está buscando una zona de confort, un no me jodan por mis convicciones políticas o ideológicas, listo, entonces, no sé, vaya a hacer política en Australia. Pero si realmente quieres cambiar la situación del país y entiendes que tenemos urgencias, entiendes que en la ciudad de Durán se están generando ejércitos de gatilleros de niños de 15 y 14 años, entiendes que hoy por hoy la mayoría de estudiantes no tienen acceso al sistema de educación superior, entiendes que hoy por hoy no tenemos salud pública, entiendes hoy por hoy que ni siquiera nos pueden dar una cédula de identidad en menos de 4 meses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo diría que la cosa que acabo de explicar se reduce en estas 3 ideas, ¿no? Primero, reconstruir ese tejido social organizativo como una clara unidad programática, crear tanques de pensamiento y escuelas de formación política. Y tercero, disputar los sentidos. Y no solo implica tener una maquinaria de comunicación de ataque, sino también una maquinaria de comunicación educativa. Para que los Wambras no sepan qué contestar cuando les preguntan quién fue Simón Bolívar. ¿Ya? Bien, ahora tenemos una pregunta desde Schweden, desde Suecia. Edmundo Albornoz, por favor, tu micrófono. Sí, eh, muchas gracias por la ponencia, Andrés Durán. Eh, Le ofrezco mi disculpa también acerca de la presentación. Fue algo muy rápido y sacado al Google. Tengo una pregunta, sí. Hace unos años atrás, antes, no recuerdo, pero se trataba el tema de la limpieza del estero salado en Guayaquil y se necesitaban unos dragados. Y en eso apareció acá en Suecia una empresa que se estaba deshaciendo de esos dragados, lo que nos obligó, digamos, a tomar contacto con el gobierno y en general en este caso fue con la familia Novoa, pidiéndole apoyo porque los barcos de ellos llegan acá hasta Antwerpen, llegan a Gotemburgo con los bananos y nos enteramos de que ellos eran propietarios de una flota de 12 buques de esos inmensos para
que traían el banano, ¿verdad? Eh, bueno, no se llegó, digamos, había eh, una ayuda que ellos daban de un tanto por ciento por el remolque de ese dragado de acá, pues son unas lanchas grandes con capacidad, digamos, de sacar, digamos, la tierra debajo del agua, ¿verdad? Y ellos lo iban a remolcar, pero querían, digamos, que le cubramos una cierta cantidad del costo de tirarse esa lancha. Bien, pero fue bastante. Lo interesante es de que eran 12 los barcos de ellos, ¿no? Hace poco hicimos de acá en Suecia un ofrecimiento, digamos, a la aduana, a la policía aduanera de Suecia, acerca de cómo conectarse, digamos, con organizaciones ecuatorianas que denuncian los casos de narcotráfico, ¿verdad? Y ellos nos escribieron de regreso y dijeron de que conjuntamente con otros países de Europa tienen una representación en el norte de Sudamérica y que ellos agradecen el ofrecimiento nuestro y que en todo caso quieren limitarse, digamos, a las ofertas que les puedan pasar desde el norte de Sudamérica. Así termino. La pregunta es, ¿hay alguna relación, digamos, entre, no solamente entre las mafias narcotraficantes, digamos, de Latinoamérica con Europa, sino también con la burocracia, digamos, europea? ¿Se conoce algo de esos detalles? Bien, vamos entonces a dejar de filosofar y aterrizamos el tema en datos perturbadores. A ver, primer dato perturbador que está publicado en la investigación que yo realicé en una de las entregas de la serie de El ADN del narcotráfico. Los tres últimos programas de la serie, yo me aboqué a explicar quién es León Van Paris. León Van Paris es un empresario de una firma empresarial que se dedica a la importación y comercialización de banano. León Van Paris tiene su sede en Brasil y León Van Paris, según el periodista el colega Entrebasaguas, de diario El Debate de España, es el que financió la fiesta, la farra, la juerga del presidente Noboa en enero de 2024, el 24 de enero de 2024. ¿Y por qué es importante León Van Paris? Porque no solo financió la farra de Noboa en enero de 2024, que se hizo el escándalo, que ustedes lo deben haber escuchado, que lanzaba los billetes, que después les invitó a una farra en el hotel en el que estaba hospedado, que fueron al restaurante en Madrid, Ikiyaki, me parece que era el nombre, no recuerdo, y que terminó utilizando los autos diplomáticos del Estado español para hacer tremendo despelote allá. Resulta que León Van Paris también aparece en la importación de cocaína desde el Ecuador. Aparecen los partes policiales que yo tengo en mis manos y que alguno de ellos ha sido publicado. Y no solo que aparecen los partes policiales, sino que fue uno de los responsables, o al menos fue investigado por importar banano con cocaína al puerto de Amberes en Bélgica. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente hay un tejido empresarial en Europa que se está beneficiando del tráfico de la cocaína en Sudamérica. Y tenemos ya algunos indicios preocupantes de lo que ha sucedido con la policía española.
¿Qué ha sucedido con la policía española? Que básicamente un coronel de la policía española terminó estando involucrado con la mafia albanesa y con dineros ilícitos de la mafia albanesa. Incluso cerca de 20 o 25 millones de dólares se encontraron en las paredes de su casa. Y estaría asociado al caso Pampa. Entonces, el grave problema que tiene, digamos, el Estado o los estados frente al crimen organizado es la gran cantidad de recursos económicos que mueven. Y con esa gran cantidad de recursos económicos que mueve, puede comprar cualquier tipo de conciencias, incluyendo la de la policía española, la de la policía alemana, la de la policía belga. Y para eso se necesita, yo diría, en mi perspectiva, que también era otra de las propuestas que tenía para la Asamblea Nacional, es un fortalecimiento de los niveles institucionales y de la compartimentación de la información en las agencias de seguridad y de inteligencia, policial y militar, es decir, equipos de élite. Por lo general, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas utiliza a sus propios elementos para hacer inteligencia. Yo sostengo y soy partidario de que en ese proceso tienen que existir civiles y la participación de la academia. Porque estamos hablando de unas dinámicas muy complicadas, donde hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses geopolíticos. Y claramente hay diferentes actores. Entonces, pero sí, me parece que lo más serio que tiene por hoy el mundo en cuanto a la lucha contra el combate, básicamente es la Europol. Creo que también la policía alemana ha hecho un interesante trabajo frente al combate a las mafias, pero claramente, por ejemplo, Italia, España, tienen una desventaja por una razón, porque la mafia balcánica se ha sentado en estas costas para facilitar la distribución de la cocaína y otro tipo de delitos. Lavado de activos, trata de personas, trata de blancas que le dicen, minería ilegal, ¿sí? Cocaína, etc. Entonces, ese es, digamos, un panorama bastante complejo. Pero me parece a mí que con información precisa y sobre todo con una depuración política institucional, se puede alcanzar ciertos resultados. Digamos, ampliando esto que preguntó Edmundo, que es bastante interesante, y desde tu perspectiva, en Europa se lava mucho dinero, se dice, o sea, hay muchos mecanismos y hay, digamos, viejas familias eh, que vienen desde la Edad Media con bastante poder, vinculadas en, digamos, en actividades bastante interesantes, de lavado de activos. Eh, Se han hablado de algunas familias importantes que tienen vínculos incluso con las realezas locales. em, y eso complica bastante la cosa porque la institucionalidad de alguna manera está permeada también desde hace mucho tiempo. Las mafias italianas, las mafias albanesas son muy poderosas, pero en Europa de alguna manera lo que más les interesa es mantener ese estado de bienestar que, aunque esté un poco alterado en los últimos años, hay paz social, ¿no? Se establece una especie de convivencia, incluso con estos grupos que están entrelazados con la política, con los poderes locales, con el poder del capital.
y que son poco conocidos. Nadie nunca habla, nunca se habla en público de los nombres de los mafiosos. Hace poco se cogió un cargamento de drogas provenientes de Ecuador, en Alemania. Eh, Se cogieron dos casi seguidos, pero uno hubo una condena hace un par de días y pasaron una foto haciendo el relato de esta acción y irónicamente se ocultan ciertos símbolos, ciertas cosas dentro de la foto que me pareció bastante eh, interesante, ¿no? Se oculta la marca del banano de antes porque han habido casos en que se da a conocer de alguna manera en otros países de qué marca de banano se capturaron drogas, por ejemplo, ¿no? Y en este caso me llamó la atención porque justo quise ampliar la imagen de uno de estos periódicos y donde para ver cuál era la marca y justo tenía digamos, un borrado digital de estas marcas. ¿Qué nos puede decir? Porque tú hablaste también de Novoa Trading, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de la implicación de estas grandes empresas? ¿Cuáles son las más que tú conozcas, empresas más de alguna manera contaminadas con este tráfico de drogas? Bueno, primero déjenme estar a salvo para poder seguir publicando y revelando los nombres y las empresas. Y pues ahí se enterarán. Lo que sí les puedo explicar es un poco el modus operandi. em, y también algo que quería como dejar claro es que la única alternativa que tenemos para combatir el crimen organizado y sobre todo al consumo o a la venta o al tráfico de cocaína es legalizando las drogas. No hay otra alternativa. Es muy complicada la situación del país. Obviamente la sociedad no está preparada para esta discusión y para este debate. No podemos ni controlar, digamos, no podemos ni generar, ni generar ni distribuir energía eléctrica. Vamos a poder controlar la venta de sustancias catalogadas a fiscalización. Es realmente una locura, ¿no? Pero creo que es el camino al que deberíamos ir. No con un carácter permisivo o visto desde la perspectiva cultural. Si a mí me lo preguntan en lo personal, yo no estoy de acuerdo con el consumo de las drogas. Pero esta es una cuestión más personal, más de valores y principios míos, con los que coinciden muchas personas. Yo lo veo más desde una decisión preventiva frente a la violencia que esto genera. Genera muchísima violencia. Y yo prefiero invertir, o yo por lo menos preferiría invertir en hospitales de tratamiento para combatir la adicción a las drogas, que den tratamiento para combatir la adicción a las drogas, que armar hasta los dientes a una Policía Nacional, a unos militares que están involucrados con el crimen organizado y las mafias. Pero bueno, son las lógicas de cada uno, ¿no? Volviendo a la pregunta, muchos nos dicen y nos hablan del gancho ciego. Es algo que no existe. Cuando les dicen a ustedes contaminación por gancho ciego, que eso es lo que utilizó José de la Gasca para responder a la investigación que yo hice. Lo deben haber escuchado. José de la Gasca que dijo, no, es que eso se trató, lo de Novoa Trading se trató de una contaminación, un gancho ciego, y la compañía colaboró con las instituciones policiales. Falso. El gancho ciego es un eufemismo, queridos chochólogos. No existe. El gancho ciego es algo que se construyó en el imaginario de la gente y sobre todo de la policía corrupta para decir, uy, le contaminaron a la compañía. Pobrecitos, no sabían. Yo te puedo entender que exista gancho ciego en una compañía que solo se dedica al cultivo de banano y que tiene que contratar los contenedores para trasladar desde su hacienda hacia el canchón o hacia el puerto para enviar el cargamento. Bueno, a la final alquiló un contenedor, un tráiler que no pertenecen a la nómina de esa compañía que cultiva
y cosecha banano. Está bien. Puedo generar el beneficio de la duda. Pero en el caso puntual de Novoa Trading, que tienen las semillas, tienen la hacienda, el cultivo, la cosecha, las cajas, el empaquetado, los contenedores, los trailers, el canchón de los contenedores, el puerto, que le contaminen a una compañía tan grande. Entonces uno dice, ¿y dónde están las buenas prácticas manufactureras? ¿Dónde están las BPM? Y uno dice, a ver, ¿hasta qué punto se pudo haber contaminado y qué es contaminación? Contaminación, según la Policía Nacional, es que algún extraño se te trepe al contenedor y te meta la cocaína. Pero detrás de ese se te trepe al contenedor y te meta la cocaína y todo un peritaje forense que tiene que realizarse para determinar si fue contaminación y cómo se la hizo. ¿Y en qué momento exacto se la hizo? Por una simple razón. El banano tiene que estar a 13 grados centígrados cuando sale de la hacienda hacia el puerto. Y después hacia Europa, hacia Asia, hacia donde carajos vaya. 13 grados centígrados. Para controlar esa temperatura, tienen un sistema de refrigeración que es monitoreado por algo que se llama recorder. El recorder, en tiempo real y algunos satelital, monitorea la temperatura o las posibles fugas de temperatura y las regula. Si la contaminación, entre comillas, se generó desde el puerto, desde la salida de la hacienda hacia el puerto o en el canchón, tranquilamente existe trazabilidad y control sobre esa contaminación. ¿Por qué? Porque yo tengo un recorder que tiene tiempos reales. Y si existió una fuga de la temperatura es porque alguien rompió los seguros, los candados, y metió el saco de yute con cocaína. Entonces yo voy a identificar la hora exacta y voy a decir, a ver, a esa hora exacta el contenedor estaba en el canchón de Blasti Sociedad Anónima. Ok. ¿De quién es Blasti Sociedad Anónima? De la familia Novoa. ¿Ya? No, pero no fue a las 3:30 y en ese momento estaba en el tramo entre Quevedo y Babahoyo. Está bien, entonces suponemos que fue la compañía de camiones. ¿Y a quién le pertenece la compañía de camiones? A la familia Novoa. No, entonces después del canchón, entre la salida del canchón al puerto, al embarque, ahí se produjo la contaminación. ¿Y de quién es del puerto? De Transmavo. ¿Y de quién es Transmavo? De la familia Novoa. Entonces a mí no me vengan con el encame, con el cuento de que, ay, pobrecito el precio, le metieron ahí una fundita, unos cuantos saquitos de yute, le bajaron el sistema de refrigeración. Es que no, yo soy propietario del canchón, pero eso está ahí. Para que tú bajes del sistema de refrigeración de un contenedor de 40 pies, al menos necesitas unos 5 manes sanos, al menos unos 5 manes sanos. Y para que tú metas 400 kilos de cocaína en un sistema de refrigeración, necesitas al menos unas 6, 7 personas sanas. ¿Ya? Resulta que el único procesado en el caso es una persona que tiene una discapacidad física del 50%. ¿Ya? Entonces, eh, lo único que pretende el gobierno y va a seguir pretendiendo es crear falsos positivos. Y si nosotros no manejamos y no dominamos al dedillo estas cosas, nos van a seguir viendo las huevas. ¿Ya? Así como le vieron las huevas al man que decidió votar por esta organización política ADN, porque le parece que el man es muy cool
porque sube TikToks bailando, o porque la esposa tiene no sé, un contenido en el que nos enseña cómo freír un huevo muy rico y muy saludable, no sé, invento. O dieta keto, qué sé yo. Estas son las ideas que tenemos que empezar a disputar. No sé si respondí ahí la pregunta. Sí, bueno, hay muchísimo que hablar, conversar, pero por motivo de tiempo, nos gustaría hacerte una última pregunta, tal vez de lo personal, de lo cómo te encuentras, porque estás prácticamente escapando de una persecución, ¿no? Y quisiéramos saber un poco sobre qué tan seguro estás donde estás. Tampoco sabemos, no sé si lo podrás todavía decir. eh, ¿Cómo está tu relación con la familia, con tu familia? ¿Hay otros miembros de tu familia que están en peligro? Porque sabemos que a veces se ensañan con toda una familia y no solamente con el individuo al que quieren específicamente castigar. ¿Cómo está tu situación personal? Bueno, en lo personal, les cuento que estoy mucho mejor anímicamente. Es muy duro, ¿eh? Es desafiante, a uno le pone a prueba. Estoy mucho mejor anímicamente, estoy más contento, más feliz. Les cuento que estoy en actividad física, que eso me ayuda a mí a calmar un poco la ansiedad y el estrés que uno siente. Y también estoy convencido de que nada es casual en la vida. Todo sucede y pasa por alguna razón. Si estoy acá y he asumido esta tarea de intentar ser un cronista de mi país, es porque lo amo, es porque estoy comprometido con su gente, con mi bandera. Me duele muchísimo lo que pasa en el Ecuador. Amo mucho mi país y, y realmente quisiera que todos nos terminemos enamorando, sobre todo los que hemos tenido que emigrar, ¿no? Siempre lo vemos con mucha añoranza de Ecuador y lo vemos de lejos, así nos duele mucho el corazón. Nuestros seres queridos que están atravesando por esta situación. Pero también soy objetivo, creo que estamos pasando por un proceso de estupidización que espero que muy pronto logre ser disuadido. Pero yo estoy bien ahora, físicamente, emocionalmente, me siento más fuerte. Y como es, y con la familia creo que es lo que le pasa a muchos, ¿no? Hay personas y familiares que te dan la espalda en circunstancias difíciles y hay personas y familiares que están contigo, así como hay amigos. Tú logras identificar quiénes realmente son tus amigos y quiénes realmente están contigo por algún tipo de interés. Y no, yo realmente estoy agradecido con la vida por estar atravesando esta circunstancia difícil, compleja, pero desafiante, que obliga a algún rediseño, pero que me permitió ver con mayor claridad quiénes realmente son coherentes, leales con los valores y los principios que todos estamos intentando defender. La familia obviamente está preocupada por esta situación, no es fácil, sobre todo a mi madre, que es la que más sufre con esta situación. Eh, no es fácil, me imagino yo, como, como padre le entiendo. No es fácil ver a un hijo estar en esta circunstancia de persecución. No es fácil saber que el gobierno lo quiere detener con fines investigativos, porque ese es el último chisme que quería comentarles. No debe ser fácil como padre ver que le abrieron una denuncia por el presunto delito de difusión de información restringida y que las personas que le terminan denunciando son los propios funcionarios del Servicio de Rentas Internas. Eh, no es fácil para la familia, es muy complicado. Pero al final yo tengo un lema de vida. Creo que lo importante en todo este proceso no es que no te tropieces, sino cuántas veces te levantaste después de tropezar.
Yo estoy seguro que tenemos que levantarnos como pueblo, como colectividad, como ecuatorianos y salir a defender lo que tenemos que defender. Así que eso. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, el periodista de investigación, Andrés Durán, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También le damos nuestra solidaridad. eh, Ojalá que nos podamos ver personalmente, tal vez en el extranjero. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. ELE, en Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestras actividades. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte.